Tengan buenas noches todos, que el Señor les bendiga. Mi nombre es Manuel Sánchez, uno de los pastores aquí en Iglesia Ciudad de Gracia, junto al pastor Carlos Abreu y el pastor Karel Suárez, quien hoy se encuentra de cumpleaños. Pastor Karel, damos gracias al Señor por tu vida, hermano, por el gozo que tú traes a nuestra congregación, a tu familia. Que el Señor te regale muchos años más. Bien, mis hermanos, en la noche de hoy tengo el privilegio de continuar con nuestra serie de predicación enfocándonos en los valores de nuestra iglesia. Porque es importante estudiar, que nos detengamos y estudiemos los valores de nuestra iglesia. ¿Por qué esto es importante? Bueno, es importante porque los valores nos sirven como medidores, como protectores, como norte que nos ayudan a recordar y examinar si realmente estamos enfocados en lo que Dios nos ha llamado a hacer como iglesia. Y la semana pasada nuestro hermano pastor Carlos nos presentó, hace 2 semanas, el valor de ser enviados en misión. Queremos ser una iglesia que no solamente consume el evangelio, sino que también comparte el evangelio a los perdidos y a nosotros mismos, como un recordatorio de la gracia salvadora de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. En la noche de hoy me toca a mí entonces enfocarme en el valor de mayordomo generoso. Es interesante que la palabra mayordomo significa, en otras palabras, administrador. Y tú y yo, como administradores de los beneficios y de los regalos y de los dones de Dios, tenemos el deseo, el privilegio y es nuestra intención de ser generosos con lo que Dios nos ha dado. Y yo quisiera recalcar y recordar que nosotros como iglesia, el Señor en su gracia nos ha permitido ser muy generosos como congregación, y hablaremos de eso más adelante. Pero el pasaje de esta mañana tiene la intención de hacer algo muy importante, es de advertirnos y de reenfocarnos en el por qué debemos ser mayordomos generosos y cómo podemos guardar nuestros propios corazones de no caer en la trampa de ser mayordomos egoístas y no ser mayordomos generosos. Vean conmigo Mateo capítulo 6, versículos del 19 al 21. Mateo 6, 19 al 21, pueden seguir en sus Biblias o en la pantalla. Dice así: no acumulen para sí tesoros en la tierra, donde la polilla y la herrumbre destruyen y donde ladrones penetran y roban, sino acumulen tesoros en el cielo, donde ni la polilla ni la herrumbre destruyen y donde ladrones no penetran y roban, porque donde esté tu tesoro, allí estará también tu corazón. Oremos. Padre, gracias por el favor y la gracia tuya, por la cual venimos, Señor, a ti en esta noche, deseosos de escuchar tu palabra. Rogamos que nos hagas sensibles a tu Espíritu y que al recordar la obra de Cristo, nuestros corazones se enamoren más de ti y nuestros corazones reflejen nuestra lealtad a ti. Sé tú, oh Cristo, el protagonista esta noche. Exalta tu nombre mientras estudiamos tu santa y bendita palabra. En Cristo Jesús oramos. Amén. Bien. Es interesante, uno de los regalos que recibieron nuestros hijos en la casa de la familia Sánchez en el tiempo de Navidad, de estas Navidades pasadas, fue el juego del Monopolio Junior. Monopolio para niños. Muy probablemente la mayoría de los presentes saben cómo jugar Monopolio. Cada jugador tiene un personaje o ficha y cada jugador recibe una cantidad de dinero específica, y quiero enfatizar, dinero falso, que cada uno recibe en este juego de Monopolio Junior. Mientras se tira el dado, los jugadores avanzan en el tablero. En ocasiones pueden comprar una propiedad, en ocasiones tienen que pagar por la propiedad de la otra persona en donde ellos terminaron cayendo. Repito, el dinero no es real. Pero cuando tú tienes a 4 niños y 2 de ellos son de 6 y 3 años,
El pensamiento de ellos es que estas papeletas que dicen $1 son reales. Así que cuando le toca el turno a Salomé, mi niña de 3 años, de pagar por las propiedades de Josué o de Natán o de Noemí, y al final se queda sin dinero, su corazón se entristece. En una ocasión Salomé terminó, cuando estábamos terminando el juego, ella terminó cogiendo un paquete de dinero del banco y salió huyendo a su habitación, llevándose el dinero que había perdido. Fue interesante porque fue en ese momento que mi corazón se identificó con el corazón de una niña de 3 años. ¿Saben por qué? Porque así como ella hizo del dinero de monopolio algo insignificante, su tesoro, ¿cuántas veces nosotros como adultos o jóvenes hacemos de las riquezas nuestro tesoro? Pensamos que estas cosas nos proveerán de verdadera seguridad. Ponemos incluso nuestra identidad en base a cuánto tenemos o en base a cuánto nos falta. Dios en la persona de Cristo nos envía un mensaje esta noche a ti y a mí, el cual Él nos ordena a que no vivamos para las posesiones materiales. Al evaluar el ministerio de la predicación de Cristo, nos daremos cuenta, iglesia, de que Cristo habló más del dinero y las riquezas de lo que habló sobre la fe y la salvación. ¿Por qué Cristo hace un énfasis tan grande en las posesiones y las riquezas? Porque a través de toda la historia de la humanidad, las posesiones materiales han sido y serán un potencial ídolo en tu corazón y lo son también en mi corazón. Y la manera con la que luchamos contra el deseo desmedido por las posesiones materiales es por medio de la generosidad y por medio de poner a Cristo por encima de nuestras riquezas. Es por esta razón que cuando estudiamos estos pasajes que acabamos de leer, la idea central, la verdad central que encontramos en este pasaje es la siguiente: tú y yo debemos amar a Dios más que a las riquezas. Y todos diríamos, amén, sí lo sé, pastor. Pero internamente sabemos lo inquietante y lo difícil de abrazar tal verdad. Yo quisiera hacer unas aclaraciones antes de entrar en el texto acerca de las riquezas. En primer lugar, las riquezas no son pecaminosas o malas. Existen muchas veces, tenemos que luchar con el concepto de que las personas adineradas son menos bondadosas o son moralmente menor que aquellos que tienen pocos recursos. No, el dinero no es pecado, el dinero no es malo, al contrario, el dinero es una herramienta que puede ser de mucha bendición a todas las personas. Dios es el dueño del universo, del oro y de la plata, y en su soberanía Él otorga a unos más riquezas que a otros, ¿verdad que sí? Abraham tenía muchas riquezas, Job tenía muchas riquezas, José fue segundo en Egipto, Salomón tuvo muchas riquezas. El templo de Dios construido por Salomón, donde la presencia de Dios moraba allí, tenía mucho oro, plata, materiales preciosos, exclusivos, únicamente para el templo de Dios. En el Nuevo Testamento, luego que el Señor Jesucristo fallece, José de Arimatea, un seguidor de Jesús que tenía muchos recursos, otorgó y preparó el cuerpo de Cristo con especies preciosas y le compró o le separó una tumba, algo que solamente las personas de muchos recursos podían hacer. El ministerio de Pablo fue sustentado en gran manera por la diligencia y la generosidad de una mujer negociante llamada Lidia, vendedora de púrpuras. Así que la iglesia siempre se ha beneficiado y ha tenido hombres y mujeres a través de la historia con muchos recursos económicos, y debemos luchar cuando pensamos en riquezas, que normalmente tenemos una mentalidad de rechazo o de cuestionamiento a las demás personas. El problema se encuentra cuando hacemos de las riquezas nuestro Dios. Dice 1 Timoteo 6:10, porque raíz de todos los males es el amor al dinero. Así que quisiera aclarar que el punto central es: debemos amar a Dios más que las riquezas, pero las riquezas en sí no son pecaminosas. En segundo lugar, quisiera aclarar, antes de entrar a nuestro texto, que el ser generoso no se limita únicamente a lo económico.
Muchas veces pensamos que la generosidad solamente tiene que ver con cuánto papeleta yo pongo en la ofrenda, o cuánto yo deposito en la cuenta de la iglesia, o cuánto yo le doy a las personas necesitadas. No, la generosidad también existe en muchas maneras en las que podemos ser generosos. Una de las maneras que podemos ser generosos es con el uso de nuestros talentos. Todos aquí tenemos dones y talentos que Dios nos ha dado. Tenemos tesoros, cosas preciosas para nosotros, incluyendo recursos materiales, y tenemos tiempo, el cual es muy valioso, el cual podemos distribuir generosamente a todo el que necesite. Amén. En tercer lugar, la siguiente aclaración es que si tú nos visitas esta noche, por favor, no me malentiendas. No estoy buscando ni pidiendo dinero con este sermón. No estamos haciendo un proyecto especial donde vamos a motivarles a hacer esto para que ustedes se ofrenden más, de ninguna manera. Pero sí te animo a que escuches las palabras de Cristo esta noche, las cuales quieren generosamente bendecirte con su salvación totalmente gratuita y así darte vida eterna. No somos una iglesia de la prosperidad, no somos una iglesia que estamos siempre sacando dinero, no es nuestra intención, sino que es el privilegio que tienen los hijos de Dios de dar generosamente de lo que Dios en su gracia nos ha dado. Teniendo estas aclaraciones, poniéndolas a un lado para quitar cualquier distracción en nuestras mentes y corazones, volvamos al texto. Mateo 6, versículos 19 al 30. Recordemos entonces que el tema central es: tú y yo debemos amar a Dios más que las riquezas. Pastor, ¿cómo yo amo a Dios más que a las riquezas? ¿Cómo yo hago eso? ¿Cómo el Señor Jesucristo nos muestra esto? Bueno, en primer lugar, amamos a Dios más que las riquezas. En primer lugar, al reconocer lo efímera que son las riquezas. Al reconocer lo efímera que son las riquezas. Dice el versículo 19: no acumulen para sí tesoros en la tierra, donde la polilla y la herrumbre destruyen y donde ladrones penetran y roban. Es muy importante entender el contexto de estos versículos. El Señor está continuando una serie de predicaciones en el famoso Sermón del Monte, en el capítulo 5 del libro de Mateo. Y Él está continuando su serie y su sermón bastante largo allí, presentando el mensaje de esperanza y de gracia a todos los que están escuchando aquel mensaje. Y dentro de ese mensaje entonces Él enfatiza la importancia de poner nuestra mirada en las cosas de arriba, en el cielo, en Dios, por encima de las cosas materiales de este mundo. Y Él les está diciendo a todos los que escuchen allí, le está dando una ordenanza: no acumulen tesoros en la tierra. En la palabra original literalmente dice: no atesoren tesoros. Es un juego medio poético del mismo Señor. Está diciendo: no le den valor a los tesoros de esta tierra por encima del valor que le deben dar a Dios mismo, por encima de todas las cosas. Y Él dice: ¿por qué no debemos dar valor a estas cosas? Bueno, en primer lugar, ¿sabes que la polilla destruye? La polilla es un insecto que literalmente carcome la ropa. Y si había personas en aquel entonces que ponían su seguridad y su confianza en tener un closet lleno de ropas, y abrían ese closet y decían: estoy seguro, estoy satisfecho, me siento cuidado, me siento que tengo lo suficiente, simplemente por tener un closet lleno de ropa. Cristo le dice: ¿sabes algo? La polilla va a venir y se va a comer toda esa ropa, una por una. No vivas abrazando la ropa como un ente de seguridad para tu vida. En segundo lugar, Cristo sigue diciendo: la herrumbre, otra palabra para herrumbre es óxido, destruye. ¿Qué sucedía? Otros acumulaban entonces cosas materiales como la ropa, otros acumulaban entonces dinero, entre ellos algunos metales. Entonces el Señor dice: si tú acumulas toda esta cantidad de dinero y las guardas y las entierras y las proteges, saben que el óxido viene y habrá de destruirles también. Las riquezas son efímeras, no son permanentes. Y aquellos que tenían más recursos vivían entonces en casas mayormente hechas de ladrillo. Y allí dice Cristo: ladrones penetran y hurtan. Y lo que sucedía era
que los ladrones entonces en la noche entraban y hacían un hoyo, cavaban un hoyo y penetraban por abajo de ese hoyo allí a las casas y hurtaban las posesiones de las personas. Ladrones vienen y hurtan las posesiones materiales. Cristo les está diciendo a ellos: ustedes deben amar a Dios más que las riquezas. ¿Saben por qué? Porque las riquezas son pasajeras, habrán de perecer, no permanecen para siempre. Y es un buen recordatorio para ti, para mí. Porque aunque entendemos este pasaje y lo leemos, nosotros podemos decir de una manera u otra que como hijos de Dios, nosotros creemos con todo nuestro corazón estas verdades. Pero la manera en la que vivimos día a día refleja que realmente nuestro corazón pecaminoso siempre habrá de inclinarse hacia sentir seguridad y protección. ¿Con qué? Con las cosas materiales. Amada iglesia, eso me incluye a mí también. Yo recuerdo en una ocasión, estando en los Estados Unidos, cuando nosotros habíamos reunido un dinerito para la obra, ¿verdad? Es bueno ahorrar. Yo recuerdo yendo a emergencias, a una situación, el seguro no cubría todas las cosas y tuvimos que pagar una buena cantidad de dinero en efectivo. ¿Y de dónde salió? De la obra que tenemos. Yo recuerdo llamando a la persona que recibía los fondos y tratando de negociar que nos hicieran un descuento, porque eso es lo que te recomiendan. Yo recuerdo entonces pasando la tarjeta, pagando entonces aquella deuda, y en mi corazón hubo un sentir de inseguridad y temor inmediatamente. Señor, pero ¿cómo lo logramos? Y ya se fue. Ya no está. ¿Por qué? Bueno, una situación de emergencia, una situación médica, tuvimos que pagarlo y gracias a Dios teníamos el dinero para pagarlo y no nos endeudamos. Pero había una sensación de inseguridad en mi corazón. Yo me sentía medio desprotegido. Inmediatamente mi mente comenzaba a imaginarse escenarios en los cuales, bueno, quizás lo vamos a necesitar en un futuro y quizás no sé qué va a pasar si viene otro niño después. Y el Señor proveyó. Pero saben que ese sentido de seguridad lo tenemos tú y lo tenemos yo en todo momento. Cuando ponemos nuestra confianza en nuestra esperanza, en los números, en la cantidad de objetos, en los vehículos, en la reputación social, en todas las cosas que son pasajeras a este mundo. Y Cristo dice: no pongas tus tesoros, no hagas tus tesoros en las cosas vanas de esta vida. Son pasajeras, son efímeras, están hoy y mañana ya no están. En segundo lugar, Cristo nos está diciendo que debemos redirigir nuestra inversión hacia lo eterno. En primer lugar, Cristo ya nos dijo, el dinero es pasajero, es efímero, por eso tú debes poner tu mirada en Dios por encima de las riquezas. En segundo lugar, ahora tú debes redirigir tu inversión hacia lo eterno. Se dice de una señora que tuvo la oportunidad de retirarse, tenía la oportunidad de retirarse a temprana edad en los Estados Unidos. Luego de muchos años, esta señora viuda había puesto una cantidad específica de dinero en una cuenta que le había recomendado el banquero con el cual trabajaba. Al presentarse la oportunidad de ella retirarse entonces con más temprano de lo normal, ella quiso investigar si realmente ella tenía dinero suficiente para poder retirarse 5 años más temprano de lo normal. El banquero ahora nuevo, una persona nueva, entonces manejando su cuenta, mira a la señora sollozamente y le dice: ojo señora, yo no sé quién le recomendó poner ese dinero en esas cuentas. Usted solamente tiene X cantidad y no le va a durar para su retiro completo. Su corazón entonces se desmayó y ella tuvo gran temor. A lo que el banquero le dice: yo le recomiendo que usted redirija todas sus finanzas a una cuenta nueva para que en los 5 años que le quedan pueda entonces tener
un retorno de su inversión. De igual manera, tú y yo podemos hoy día estar viviendo, siendo tentados a vivir para las cosas de este mundo. Y Cristo nos dice, yo quiero que tú te detengas, seas expuesto a la realidad de que las riquezas son efímeras, van a pasar, no permanecen para siempre, y tú ahora tomes todas las posesiones que Dios te ha dado, todos tus talentos, todos tus tesoros, todo tu tiempo, y lo redirijas hacia lo eterno ahora. Ahora tú vas a ser un inversionista celestial, un inversionista para el reino de Dios. Me encanta como dice J.D. Greear en esta parte, la generosidad no es algo que Dios quiere de ti, es algo que Dios quiere para ti. No es algo que Dios quiere que tú le des a Él. Dios es el dueño del oro y de la plata. Él no necesita absolutamente nada de ti y de mí. Pero cuando practicamos la generosidad como ejemplo de lo que Dios ha hecho con nosotros en Cristo Jesús, tú y yo somos los beneficiarios de la gracia de Dios, bendiciendo a sus hijos con esta generosidad. En vez de vivir una vida para acumular riquezas, amada iglesia, en este mundo, las cuales solo tienen un retorno temporal, busca invertir en lo eterno, donde Dios te ofrece una recompensa eterna. Pero una de las que más me anima es el hecho de que como iglesia, el diciembre pasado nos propusimos levantar 200,000 pesos para las misiones globales, incluyendo misiones locales e internacionales. Queríamos invertir en la obra de Dios a través del mundo, y Dios movió sus corazones, amada iglesia, a invertir para la eternidad. Escuchen bien, todo lo que entró en el mes de diciembre fueron ofrendas locales, mayormente de Iglesia Ciudad de Gracia. Y en su generosidad el Señor nos proveyó 351,733 pesos dominicanos para las misiones globales. Tu generosidad habrá de bendecir a plantadores locales que están plantando iglesias en diferentes partes de nuestro país, de la ciudad. Tu generosidad alcanzará las misiones internacionales en España, Turquía, la comunidad haitiana y esfuerzos evangelísticos en el Medio Oriente. Tu generosidad habrá de proveer recursos para la siguiente plantación de Iglesia Ciudad de Gracia. Todo esto es una respuesta a lo que Dios está haciendo en el corazón de ustedes, de nosotros como iglesia, a dar de lo que por gracia hemos recibido. Pero iglesia, yo te animo a que no nos acomodemos y digamos, bueno, ya fui generoso. Bueno, mira cómo sobrepasamos la meta que teníamos como iglesia. Hermanos, nuestras vidas continuamente deben reflejar la generosidad de personas que viven para el reino y no para las cosas de este mundo. No bajemos la guardia, no nos acomodemos en este proceso, sino que celebremos juntos lo que Dios está haciendo y juntos avancemos y reinvirtamos nuestros recursos para el reino de Dios. Finalmente, ya que debemos amar a Dios más que las riquezas, el Señor utiliza una frase muy poderosa que todos conocemos en el versículo 21. Porque donde esté tu tesoro, allí estará también tu corazón. En tercer lugar, amamos a Dios más que las riquezas al reorientar nuestro corazón hacia Dios. Reorientar nuestro corazón hacia Dios. Reorienta tu corazón a Dios. Yo no sé ustedes, pero existen ocasiones en el día a día de la vida de la familia Sánchez, tenemos 4 niños, o en cualquiera de las situaciones de ustedes, donde uno se siente un poquito desorientado. Hay tantas cosas que están sucediendo, que llevar a los niños al colegio, que tuvimos la visita de mi cuñada esta semana, que fue de mucha bendición, la iglesia, vecinos, familiares, y esa es la vida que todos vivimos, ¿verdad? Y a veces uno siente como que está siendo alado en diferentes lugares, y uno como que uno mismo no da abasto, y uno mismo está como distraído, y yo mismo a veces me siento un poquito desorientado. Uno tiene que intencionalmente detenerse
Respirar profundo y decir, ok, yo tengo un plan, yo voy a reorientar mis energías hacia algo específico. Si tú en esta noche estás luchando con ese en tu corazón y tú escuchas este sermón, tu corazón está luchando, los ídolos de tu corazón están peleando con la palabra de Dios ahora en tus oídos, en tu mente y en tu corazón, tú debes decir, ok, yo voy a reorientar ahora todo mi ser, todo mi corazón hacia Dios intencionalmente. Más adelante el Señor Jesús dice las siguientes palabras en el versículo 24: nadie puede servir a dos señores, porque aborrecerá a uno y amará al otro, o apreciará a uno y despreciará al otro. Ustedes no pueden servir a Dios y a las riquezas. ¿Está bien claro? No podemos pretender decir que yo amo a Dios con todo mi corazón y a la vez vivir para la acumulación y para las cosas de este mundo. Cristo dice, no es posible. Es más, las palabras de Cristo son tan intensas que ponen en cuestionamiento a aquellas personas que dicen ser hijos de Dios y sus vidas reflejan una vida únicamente para las cosas de este mundo. La realidad es que donde ponemos mayor parte de nuestro tesoro es inevitablemente donde estará nuestro corazón. Si la mayor parte de tu tesoro está aquí en la tierra, ahí estará tu corazón. Si tu tesoro se encuentra en lo eterno, tu corazón tendrá una mirada en Dios. Allí estará tu corazón. En Mateo capítulo 19, el Señor tiene una interacción con un joven que tenía muchas riquezas. Y le dice, Señor, ¿qué tengo que hacer? Ya lo he hecho todo, ya he guardado los mandamientos. Y el Señor le dice en el capítulo 19, versículo 20, el joven dijo, todo esto lo he guardado. ¿Qué me falta todavía? Jesús le respondió, si quieres ser perfecto, ve y vende lo que posees y dalo a los pobres, y tendrás tesoro en los cielos. Y ven, y sé mi discípulo. Pero al oír el joven estas palabras, se fue triste, porque era dueño de muchos bienes. Hermano, cuando tú tienes una entrada extra de recursos, ¿qué es lo primero que llega a tu corazón y a tu mente? Amazon. Porque me meten en Amazon, a ver qué encuentro, hay que comprar algo, porque yo tengo $10 de más. La ropa. Nos ha llegado a la mente la idea de quizás colaborar con necesidades de algunas personas. Tenemos una categoría en nuestro presupuesto de benevolencia o de dar a otros. No importa la cantidad. Puede ser 100 pesos, puede ser 500 pesos, puede ser 1000 pesos, en base a tu necesidad. Tenemos áreas en las cuales estamos nosotros intencionalmente forzando y mortificando nuestra carne para que no amasen para sí tesoros, sino que aprendamos a ser generosos para con otros. Es una manera en la cual mortificamos nuestra carne. Es interesante como C.S. Lewis dice lo siguiente: las riquezas tienen una manera de tejer el corazón de un hombre a este mundo. Las riquezas comienzan a tejer poco a poco y amarrar nuestros corazones, dejándonos sentir asentados aquí en este mundo. Alguien llegó a decir, lo que haces con tu dinero revela infaliblemente 3 cosas: lo que amas, lo que más confías y para qué reino vives. ¿Quieres saber dónde está tu corazón? Evalúa dónde está yendo tu tiempo, tus talentos y tu dinero. ¿Qué amas? ¿En qué confías? ¿Y en qué reino vives? Se dice la historia de William Borden, un joven heredero de la empresa lechera Borden en los Estados Unidos, que lo dejó todo para irse de misionero a Egipto. Él tenía una carga por Egipto. No había llegado el evangelio en aquel entonces. Solo estuvo allí unos meses cuando contrajo meningitis y murió a temprana edad. Unas horas antes de morir, alguien le preguntó si consideraba un error todo lo de aquello de ir a Egipto a predicar el evangelio. Un joven millonario estaba tan débil que no podía hablar, cogió un papel y escribió: no me arrepiento.
Está enterrado en el Cairo hoy día, su tumba sigue allí y su lápida de aspecto muy sencillo simplemente tiene su nombre y la frase, las fechas de su corta vida en ese momento. Y la siguiente frase: aparte de la fe en Cristo, no hay explicación para una vida así. Ante el potencial de tener todas las cosas que él quería en sus manos como un joven adinerado, su corazón estaba tan orientado en Cristo que vio como positivo y válido el entregar su vida por causa del Evangelio. Es como Pablo nos dice en Colosenses 3: si ustedes pues han resucitado con Cristo, busquen las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. ¿Quieres reorientar tu corazón hacia Dios? Busca las cosas de arriba. Pongan las miradas en las cosas de arriba, no en la de la tierra, porque ustedes han muerto y su vida está escondida con Cristo en Dios. Hermanos, ¿quieres reorientar tu corazón hacia Dios y hacia las cosas eternas? Ejercita tu mente y tu corazón con la palabra de Dios. Oh, qué culpable soy yo, y me siento indigno incluso de traer esto como una ilustración, porque yo mismo caigo en el mismo problema de cómo la tecnología nos está distrayendo tanto hoy día, aún al pueblo de Dios, que refleja realmente a quién servimos. Esta mañana yo me levanté y dije: yo tengo que terminar el sermón, pero terminé chequeando mi email. Rapidito, es una vez, señores, es una vez. Cuando mi mente está más fresca, más despierta, donde puede absorber lo que Dios quiere decir a mi mente y corazón. Mi corazón se fue tras las distracciones y el entretenimiento. Iglesia, guarda de vivir en el mundo hoy día del entretenimiento y de la vagancia, en un sentido, donde cada tiempo libre es Netflix, cada tiempo libre es Instagram, cada tiempo libre es Facebook, cada tiempo libre nos damos nuestras mentes y nuestros corazones y nos preguntamos por qué hoy día estamos muchas veces débiles, y por qué mensajes como estos se nos hace difícil recibir y vivir. Bueno, es porque quizás nuestros corazones necesitan ser reorientados a una pasión, a enamorarnos una vez más de Dios. ¿Estás leyendo tu Biblia? ¿Estás orando? Ora, pelea y di en tu corazón: Señor, ahora mismo yo no tengo el deseo de leer. Señor, ahora mismo yo estoy luchando en mi carne y en mi corazón, y yo necesito que tú me des la gracia para yo volver a tener ese primer amor por ti. Pelea, sigue orando, sigue leyendo, busca a otros que animen tu corazón, que te empujen a la gracia de Dios, que te inspiren a vivir para Dios. Quizás evalúa tus amistades, quizás evalúa tus relaciones, tus conversaciones, cualquier cosa que no te permita reorientar tu corazón hacia Dios, como aparte de ellas y busca caminar con Cristo. La recompensa de vivir e invertir para el reino de los cielos, mis hermanos, es algo de mucho valor. El Señor en su gracia desea, anhela que nosotros disfrutemos de la bendición de poder decir: más bienaventurado está que recibir. Yo quisiera concluir con unas preguntas de diagnóstico a tu corazón y a mi corazón, pero también de antídoto a nuestro problema muchas veces con las riquezas. ¿Cómo estás invirtiendo tu tiempo para el reino? ¿Cómo estás invirtiendo tus talentos para el reino? ¿Cómo estás invirtiendo tus tesoros y riquezas para el reino? Tu tiempo. Yo soy culpable de que a veces el tiempo me pasa en otras cosas que no son provechosas. ¿Cómo están tus talentos, hermanos? Aquí hay personas en nuestra iglesia que tienen
el talento y la gracia de Dios para servir en muchas otras áreas. Yo tengo que tú los ejercites para avanzar el reino de Dios aquí y fuera de la iglesia también. ¿Cómo están tus tesoros, tus riquezas? ¿Refleja tu cuenta de banco que Cristo es rey en tu vida? Pastor, realmente hay esperanza para mí. Porque yo vivo para mí mismo. Y pastor, usted no tiene idea lo egoísta que yo soy y lo mucho que yo me preocupo por las cosas materiales. Se me hace muy difícil ser generoso, pastor. Yo mismo tengo mis necesidades, pastor. Yo no entiendo eso de dar cuando yo mismo tengo mis propias limitaciones. ¿Cómo puedo yo ser generoso? Hay esperanza para mí, mis tiempos, mis talentos y tesoros los he gastado en cosas pasajeras. Bienvenido al club. Yo quiero animarte dejándote las verdades del glorioso evangelio de Cristo Jesús, el cual nos da esperanza. Las buenas noticias son que Dios generosamente, sabiendo desde antes de la fundación del mundo tu inconsistencia, tu egoísmo, tu avaricia, tu mala utilización de tus talentos, tesoros y tiempo, aún así generosamente envió a su Hijo Jesús a morir por ti en la cruz del Calvario. Y Dios es un Dios tan generoso que nos dio lo mejor de sí a su único Hijo Jesucristo. Porque de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito. Es como si le escribiera un cheque en blanco que le hayan puesto allí y le dijeran: Dios, danos lo mejor a nosotros que necesitamos. Y él dijo: mi Hijo Jesús habrá de ir y vivir la vida perfecta que Manuel y la Iglesia Ciudad de Gracia no pueden vivir. Mi hijo habrá de ir y habrá de morir allí una muerte cruel que todos ellos debieron haber pasado en la cruz del Calvario. Mi hijo habrá de ir y habrá de decir: Tetelestai, consumado es, y recibir la ira de Dios por mi avaricia, por mi falta de generosidad. Él lo sabía, muriendo por enemigos como tú y como yo. Amén. Dios generoso, que al tercer día resucitó de entre los muertos y en su vida ahora nos otorga su Espíritu Santo, el cual habrá de traer convicción a nuestros pecados, el cual nos traerá esperanza, que al abrir las Escrituras podemos encontrar la ricura, la hermosura, el ánimo, la fortaleza que necesitamos tú y yo por medio de su Espíritu Santo. Oh iglesia, ciertamente hay mucho que aprender, ciertamente hay muchas áreas en las cuales trabajar en nuestros corazones en estos momentos, quizás individualmente como iglesia, pero hay esperanza en la gracia redentora del Evangelio. Amén. Así que levántate y abraza a aquel que siendo rico se hizo pobre para que en su riqueza nosotros también participemos. Abraza a Cristo. Los creyentes que han entendido y recibido tal generosidad deberíamos ser las personas más generosas del mundo. Que Dios en su gracia nos ayude a ser mayordomos generosos. Padre, te necesitamos. Oh Señor, yo ruego que la semilla que ha sido sembrada en esta noche por medio de su palabra, por medio del poder de su Espíritu, por medio del protagonismo de Cristo por encima de todo, de fruto. Aquellos creyentes que estamos luchando con esta área de la inseguridad y nuestra identidad, poniéndolo en las cosas materiales, Señor, las rendimos como iglesia delante de ti. Decimos: tú eres Dios, no las iglesias. Decimos: oh Cristo, ven y reina una vez más. Tú no has dejado de reinar, ayúdame a poner mi mirada una vez más en ti.
Padre, si hay alguien que no te conoce aquí y dice, yo no soy generoso, yo soy egoísta, pero Dios me ha hablado, yo quisiera saber qué yo hago con este mensaje, con mensajes como estos. Hoy yo te animo a que tú corras a la gracia del Evangelio de Cristo. Abre tu corazón a Él. Ruega. Reconoce tu pecado delante de Dios. Reconoce tu necesidad, de la cual solamente Él te puede salvar. Y ven a Cristo. Nos encantaría a los pastores aquí, cualquier hermano de nuestra iglesia, acércate a alguno de nosotros. Nos encantaría juntarte a la gracia salvadora.